Hola, buenas noches. Bienvenidos al primer webinar de este ciclo de todos los miércoles por la tarde, noche. Esta vez el primero del mes de julio. Bueno, en primer lugar, quiero avisarles que este webinar está siendo grabado para ser puesto a disposición de ustedes en mi canal de YouTube. Lo buscan con mi nombre y ahí encuentran todos los webinars que se han dado hasta ahora. Y bueno, a partir de mañana o pasado mañana va a estar disponible este. Y bueno, en la página de LinkedIn también podrán encontrar la presentación en PDF de lo que vamos a compartir. Bien, dicho esto, bueno, les doy nuevamente la bienvenida y antes de comenzar, les quería pedir, como hacemos siempre, si me pueden decir de qué país, por el chat, de qué país son. Hay ya algunas personas que las conozco personalmente o los conozco porque, bueno, a través de los webinars. Pero bueno, hagamos un repaso, ya que estos webinars no tienen registro, justamente para dar libertad total de entrar y salir, y que no estén expuestos a, no sé, recibir mails, que de todas maneras no sucedería, ¿no? Pero bueno, para aventar desconfianzas. Bueno, gente de Perú, siempre tenemos gente de Perú. Lo que les pido es si pueden silenciar los micrófonos. No tengo todo el control de los micrófonos. Bueno, mucha gente de Perú, como siempre, Montevideo, o Uruguay, lugar entrañable porque siempre voy, bueno, antes de la cuarentena iba con muchísima frecuencia. Bueno, Argentina, varios lugares de Argentina, Córdoba, Buenos Aires. Bueno, parece que entre Perú y Argentina se resuelve todo esta noche. Bien. em, Bien. El tema que nos ocupa hoy es TWI, que quiere decir Training Within Industry, que es un tipo de documentación que, digamos, que no es muy conocida. Es conocida en el mundo Lean, pero sin embargo tiene enormes ventajas. Pero vamos a hablar un poco más extensamente sobre el tema, no solamente sobre TWI, sino que vamos a presentar otros tipos de documentación, de procesos, de instructivos, que la verdad es que quizás no sean tan usados en forma general en toda la industria como debieran o como en forma proporcional al valor que aportan. Voy a hacer simplemente un chequeo por las dudas. Si me pueden dar un par nomás de OKs por el chat, si están viendo la placa y si me escuchan y si no hay problema si está todo bien, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, entonces, quienes estamos atrás de esto somos Constanza y yo, socios de HLT. HLT Network. Estamos en el mercado trabajando en temas de mejora de la productividad desde 2002. Como siempre, no vamos a abundar en presentaciones, nos pueden explorar en LinkedIn. Y vamos derecho al tema de hoy. Entonces, documentación. Bueno, además del típico procedimiento, digamos, yo le llamo estilo relato, que es donde uno cuenta cómo se procede para hacer tal o cual cosa. Hay otras formas de documentar, algunas son muy frecuentes en algunas industrias, pero no todas están difundidas, como les decía, en todo tipo de industrias, ¿no? Los dos dibujos de la parte superior, les pido si pueden silenciar micrófonos.
Los dos dibujos de la parte superior representan flujogramas o diagramas de proceso. Uno es el swim lane o línea de nado o andarivel, el diagrama de andariveles, que es una variante del flujograma. Son muy parecidos, salvo por cómo se distribuyen los bloques. Ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. Después, en la parte inferior, tenemos la hoja de proceso y finalmente la estrella de la noche, que es el TWI. Bueno, vamos a hacer un pasaje rápido por todos ellos y nos vamos a detener en la construcción del TWI específicamente. Además, los otros son bastante más conocidos y por ahí no meritan un webinar para hablar de eso. Bueno, por un lado tenemos el flujograma, el que le llaman swim lane, que es un diagrama de flujo que muestra una secuencia. Esto está tomado de un caso real. Todos los casos que les muestro en todos los webinars son casos reales, digamos, lavados y disfrazados digamos, para no revelar la fuente, o sea, tienen algunas alteraciones y donde no ha sido posible hacer muchas alteraciones, tienen permiso de los clientes originales. Entonces, en este flujograma lo que podemos ver es una serie de pasos que se siguen: seleccionar una muestra, validarla, después hay una instancia de decisión, se verifica si tal o cual valor es mayor al 60%, si eso no se verifica o se vuelve atrás a tomar una nueva muestra, si sí, se sigue derecho hacia el tercer paso, que es elaborar una lista de operarios a evaluar, y después la línea cruza y sigue hacia otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos del lado izquierdo todo lo que hace el área de calidad y del lado derecho todo lo que hace el área de producción. Entonces, este diagrama refleja, por un lado, todas las idas y vueltas que tiene un proceso, sobre todo con sus instancias de decisión, pero además divide los bloques o las tareas o incluso las decisiones que se deben tomar en quiénes son los responsables de hacerlo, ¿no? O entonces alguien de calidad mira todo esto y sabe qué es lo que tiene que hacer, el de producción sabe qué es lo que tiene que hacer aquí. Entonces, como pros o ventajas, este diagrama destaca muy bien las responsabilidades y además las interacciones entre las áreas. Y la desventaja, como todo flujograma, es que requiere un cierto nivel de abstracción para entenderlo. Quienes por ahí tenemos una formación técnica, o sea, universitaria o secundaria más o menos completa, por ahí no nos cuesta mucho entenderlo, pero alguien que está siempre en contacto con, como llamamos, el lenguaje de las cosas, no, y no está habituado a la abstracción, que significa imaginarse que esto es una secuencia de pasos, bueno, le puede requerir un grado mayor de esfuerzo. Así que, digamos, esto suele ser muy común en empresas de servicios, se lo ve mucho en empresas de servicio, no se lo ve tanto en empresas de manufactura y menos aún en piso de planta, empresas de manufactura donde suceden las cosas. Ojo, hablo de frecuencia, no que no exista nunca, ¿no? Bueno, este es el flujograma dispuesto como se le llama en español líneas de nado, ¿no? Después tenemos el flujograma a secas, que es lo mismo, básicamente lo mismo, pero no tiene la agrupación en funciones. Uno puede decir, bueno, ¿y qué diferencia hay? No hay mucha diferencia entre uno y el otro. En principio no, pero si nosotros tenemos que dibujar y representar un proceso que tiene mucha complejidad, con muchas idas y vueltas, y muchos actores que tienen que ver con cada uno de los pasos, a veces la necesidad de separar en sectores hacen que estos flujogramas ocupen páginas y páginas y páginas, porque, por ejemplo, producción durante
toda una buena parte del proceso no hace nada y por ahí tiene una asignación más abajo, entonces, digamos, es una cuestión de espacio, ¿no? El tema, la obligación de dibujar siguiendo este patrón hace que eh, a veces sean difíciles de leer cuando los procesos son muy complejos. En cambio, un flujograma a secas, como este, permite dibujar con toda libertad, ¿no? Y en todo caso, uno podría identificar las áreas con los colores de los bloques. Como dificultad también requiere el mismo nivel de abstracción del otro diagrama, ¿no? Entonces, estos son diagramas que son muy buenos para documentar procesos que tienen muchas instancias de decisión. Cuando uno tiene que contar un proceso, a veces se vuelve difícil contar y relatar todas estas idas y vueltas, ¿no? Y a veces pasa, porque lo he visto personalmente, de procesos que al contar se olvidan, ¿no?, de algunas de estas salidas, ¿no?, y después generan, digamos, como salidas que van hacia la nada, ¿no? Entonces ahí eh, digamos, como los procesos funcionan igual, alguien resuelve esa salida, pero no la resuelve bien. O sea, o si hay tres responsables, cada uno lo toma como puede, y ahí se generan los problemas generalmente. Entonces, el hecho de dibujarlo y poner todas las instancias de decisión es muy práctico porque uno no se olvida de nada. Bien, después tenemos la hoja de proceso, que es muy común en la industria del montaje, que es una hoja que, bueno, aparte del encabezado, como tienen todos los procedimientos, tiene una secuencia puesta en forma vertical de todos los pasos que hay que seguir, y además tiene o un croquis, o un dibujo, o una foto, o una serie de fotografías de qué es lo que de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, tiene la ventaja de que es muy visual. Por ejemplo, hemos tenido clientes eh, hacen montaje de diferentes tipos de productos, desde muy sofisticados hasta muy básicos, la hoja de proceso es muy práctica porque es una hoja que puesta en un folio o en un acrílico se puede poner enfrente de la persona, del operario, y bueno, y la persona solo con levantar la vista tiene una visión o de las cosas que tiene que hacer o de cómo tienen que estar distribuidos los objetos y las herramientas en su puesto de trabajo. Entonces, esa es una gran ventaja. Es muy visual la hoja de proceso. Entonces, ahora, por ahí se puede volver complicado cuando la operación es muy compleja o en la misma operación intervienen varias personas. Entonces ahí hay que hacer un balance entre qué conviene, qué no conviene y demás. Seguramente yo estoy haciendo una gran simplificación en la explicación de estos, ¿no? O sea, si hay gente en esta audiencia que tenemos esta noche, que somos 18 personas, hay, digamos, gente que usa con frecuencia estos formatos de procedimientos, seguramente tienen para opinar y aportar y mucho, ¿no? Y eso lo voy a agradecer al final, al momento de las preguntas y respuestas. Bien, y después tenemos el TWI. El TWI es un formulario, no, perdón, es un formato que tiene la ventaja de que, por un lado, permite entrenar a una persona, por otro lado, permite que una persona que ya está entrenada tenga su procedimiento en forma visible todo el tiempo. O sea, no es un manual de entrenamiento, es un procedimiento que a su vez entrena. Y además, para quien lo escribe, tiene la enorme ventaja de que obliga a quien lo escribe a ser concreto.
y a no escribir de más, a no hacer una novela, sino a hacer un procedimiento, un instructivo que tenga lo esencial. Ahora vamos a ver dos ejemplos, uno de una empresa de servicios y otro de una empresa de manufactura. Pero lo importante que tiene el TWI es que especifica cada paso que se debe dar. Por supuesto, todos tienen un encabezado, por supuesto, como todo procedimiento, ¿no? Pero dice, en una primera columna, ¿qué es lo que hay que hacer? En la segunda columna, ¿qué es importante de esto que hay que hacer? En la tercera, ¿por qué es importante? Y la última está destinada a referencias, observaciones, fotos, para adicionar alguna información complementaria. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy escribiendo este procedimiento y encuentro que coloco sentencias acá, ¿no? ¿En qué se hace? Una, dos, tres, cuatro cosas. Y me cuesta encontrar cuál es el punto clave de eso. La primera pregunta que me tengo que hacer es si no estoy escribiendo de más. ¿No será que estoy Sí. escribiendo cosas triviales y estoy abundando o estoy abundando en información que no es relevante? Entonces, eso es una gran ayuda. Eh, Me ha tocado reescribir procedimientos en clientes donde 4 páginas quedaban resumidas en una hoja sola, apaisada, con letra grande, y que se podía colgar en el frente o, digamos, en el lugar de trabajo. Y hay un montón de cosas que que resultaban superfluas. O dicho de otra forma también, en un procedimiento donde se cuentan las cosas, todo, tanto el paso principal como el punto clave, como la razón, como las referencias, todo queda en una misma secuencia. Entonces es difícil destacar qué es lo importante de cada cosa. Entonces, estos son los 4 elementos clave de un TWI. Para la persona que se está entrenando es una ayuda porque le dice con claridad qué es lo que no se puede olvidar de ninguna forma. Y además sabe por qué. Entonces tiene también una explicación y no es una cosa axiomática que tiene que aceptar sí o sí por definición. Y además tiene referencias, como por ejemplo un formulario que tenga que usar, o una foto del lugar, o lo que sea. Bien, también de la misma forma que, o sea, así como sucede en la hoja de proceso, cuando la operación es muy compleja o participan muchas personas, hay que ver si es tan práctico, porque acá no hay forma de diferenciar qué hace cada uno, si hay 2 personas que hacen esto, ¿no? Habría que agregar otra columna, o hacer con otros colores, o separar 2 TWI, uno para una persona y otro para otra persona, si son puestos diferentes. Bueno, esto en cuanto a la definición. Ahora vamos a 2 ejemplos. Antes de los ejemplos, ¿alguna duda hasta aquí? A ver si todavía están conectados o ya se fueron. No, siguen. Ingeniero, buenas noches. Sí. Eh, este documento lo emite qué persona dentro de un área. Un técnico, un supervisor, el mismo jefe de área, un asistente. ¿Quién es el que genera este documento para el que llena este documento y cada qué tiempo se debe llenar el documento? Bueno, sí, sí, esto sigue las mismas reglas de cualquier procedimiento. O sea, aplica lo mismo acá que a un instructivo convencional. O sea, lo escribe quien sea en la organización que escribe los procedimientos, puede ser un supervisor, un operario, la persona de gestión de calidad, o un ingeniero, o digamos el personal de staff. Eh, y la frecuencia la misma que aplicaría a cualquier instructivo, ¿no? No hay una regla para eso. O sea, es un documento más de la organización y habrá que revisarlo cada vez que hay un cambio, por ejemplo, en la operación. Pero una vez que está en vigencia, sigue las mismas reglas. Quizás tiene una fecha de revisión, como toda documentación, donde hay que
pegarle una mirada y para ver si algo cambió, y si hay algún cambio, sí se documentará. Ese cambio lo autoriza el jefe de área. Depende de la organización, como sean los usos y costumbres de la organización que se trate. Es como un procedimiento más. Es decir, si los procedimientos los autoriza, no sé, el jefe de área, será el jefe de área quien pone la autorización o la firma. Si es la persona de calidad, será la persona de calidad. O sea, no hay ningún requisito sobre la forma de manejarlo en ese sentido. Gracias, ingeniero. No, por favor. Bien, acá hay un TWI aplicado a un caso de una supuesta empresa de software. Vamos a suponer que tenemos una empresa que hace desarrollo de sistemas. Entonces, bueno, tenemos un procedimiento que es aplicación de buenas prácticas. Algo que es bastante común y es un tema eh, sensible en las organizaciones por sí, la necesidad de hacer las cosas bien en el momento de programar, sobre todo con la dispersión que puede haber entre los estilos de distintos programadores para construir código. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos un procedimiento, que es un TWI, sobre aplicación de buenas prácticas, la operación es programación en Java, el sector de desarrollo y el puesto de programador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primer paso, ¿qué se hace? Acá lo que tenemos no es una secuencia, sino que tenemos eh, porque uno podría pensar, bueno, ¿qué es una secuencia? Es entrar a la página, abrir eso es, hay cosas que son un poco triviales, ¿no? Para un programador, pero más bien esto está destinado a establecer buenas prácticas. Por eso no es una secuencia, sino es una secuencia de prácticas. Entonces, ahí tenemos una BP01, Best Practice 01, por ejemplo, que se llama código superfluo. Entonces explica. Esto es técnico, es simplemente, imagínense que esto es, acá lo que se hace es explicar técnicamente qué se tiene que hacer, ¿no? Dice, evitar las líneas de código superfluo, llamado dead code, código muerto, el cual proviene de secuencias lógicas residuales, cambios en el programa o pruebas realizadas. Es decir, es basura que queda en el código cuando uno programa. ¿Qué es importante de esto? Es importante remover el código antes de la compilación, ya que no es 100% seguro que sea eliminado durante el proceso. ¿Por qué? Porque un programador podría pensar, bueno, no importa que me quede basura por acá o líneas que no conducen a nada o que ya están superadas, porque después hay un proceso que es la compilación, que es un proceso automático que barre de alguna manera con gran parte de toda la basura que quedó. Pero esta operación no es 100% segura, puede ser que haya cosas que queden. Eso es lo que dice el punto clave. ¿Y por qué? Porque el código superfluo puede introducir errores lógicos, además de confundir a un colega al momento de leer el código. Claro, si yo dejo basura en las líneas de código, después la compilación no la limpia, dentro de, no sé, 6 meses, un colega mío, otro programador, tiene que acceder a ese código para hacer una otra modificación o porque el cliente pidió algo y tengo que revisar otra vez eso, se encuentra con líneas que no lo llevan a ningún lado. Y a veces eso siempre eso confunde, porque es algo que está ahí escrito de algo que está funcionando, ¿no? Entonces, primero la persona que accede a ese código tiene que, por un lado, pensar si eso sirve realmente o si no sirve, si está por algo o si no, o se lo olvidaron ahí, lo dejaron olvidado. Eh, y no es una cosa menor porque en la industria del software lo que valen son las horas. Cada hora es valiosa, cada minuto es valioso de una persona programando. Y acá hay una cosa interesante, en referencias y observaciones, ¿qué es lo que tenemos? Ejemplos. Entonces, siguiendo el código del semáforo, rojo, verde y azul, rojo, verde y amarillo, tenemos recuadrado en rojo
un ejemplo de líneas de código con código residual. Y en verde, cómo debería quedar esta misma línea. No me pidan que lo lea porque yo no soy programador, estoy, digamos, tocando de oído, como se dice coloquialmente en esto, pero esto es así. Acá hay código superfluo y acá en la parte verde no. Lo mismo pasa con el ejemplo de la parte inferior, ¿no? O sea, tenemos la best practice número 2 que dice identificadores claramente distinguibles. Entonces dice, usar identificadores o tipologías que se puedan diferenciar e identificar con facilidad, evitando caracteres que pueden ser confundidos con otros durante la revisión del código. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es importante? Hay que evitar caracteres que puedan ser confundidos, como por ejemplo, la O con el 0, o con la O mayúscula, el 1 con la I o la L, o sea, caracteres que son medios parecidos y que al momento de programar y leer confunden, llaman a la confusión. ¿Por qué se hace esto? Porque caracteres similares producen confusión y demoras en la revisión del código. Y acá lo que tenemos en referencia de observaciones es una lista de ejemplos. Entonces, si yo soy un programador, acabo de ser incorporado a una empresa de software, me dicen, tenés que aplicar las buenas prácticas, esto me sirve como entrenamiento. ¿Qué son las buenas prácticas para esta persona, para esta empresa? Son esta práctica y otras que siguen más adelante. Y acá sé por qué eso es importante y por qué no, y tengo los ejemplos. Si yo estoy programando, ya soy alguien entrenado, bueno, tengo esto presente siempre. Es más, lo puedo usar como una lista de chequeo. A ver si no me olvidé líneas que no sirven, si no usé caracteres confusos, y así voy tildando. Entonces sirve para ambas cosas. Bueno, ¿y qué pasa en una manufactura? Este también es un ejemplo tomado de la realidad. Mismo encabezado, es un proceso de recupero de material. La operación es la preparación de materiales para operación. El equipo es un deshumidificador. Y el equipo de seguridad es ropa de trabajo, zapatos de seguridad, sin joyería, protección auditiva. Bueno, ¿cuál es el sector? El sector de inyección y el puesto es el de molinero. Entonces, ¿qué se hace? El sábado inventario, luego de la toma, el molinero solicita el depósito y recibe 1000 kilos de molienda al depósito con remito interno firmado. Lenguaje bien técnico, que entiende el molinero, la persona que está ahí. ¿Qué es importante? Es importante deshumidificar antes de mezclar con material virgen. ¿Y por qué? Tercera columna. Porque el producto debe estar seco para su procesamiento en la inyectora. Referencias, bueno, en caso de requerir más de 1000 kilos, se solicita más material al depósito y se realiza el traspaso mediante remito interno firmado. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que deshumidificar porque no puedo procesar en la inyectora producto húmedo. De eso se trata. Leemos una línea más y ya paramos. Siguiente paso, hay que cargar el deshumidificador, registrando en la planilla de deshumidificado el material que se coloca y completando el que se va a utilizar. ¿Qué es importante de esto? Hay que respetar el tiempo mínimo de 9 horas para asegurar la calidad del producto. Fíjense que está hablando de cosas distintas, ¿no? O sea, primero habla del material, ahora habla del tiempo de deshumidificado. ¿eh? ¿Por qué tengo que esperar este tiempo mínimo? Porque el producto con humedad genera rechazos por rechupes, chispeos y otros defectos. Bueno, nomenclatura técnica. Referencias, la planilla de molienda deshumidificado. O sea, acá hay una planilla que tengo que completar. Bueno, y así sigue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos distintas formas de abordar las operaciones, tanto en servicios como en manufactura. Esto no es exclusivo de las plantas de producción. Y tengo distinto tipo de documentación que me sirve
para distintas cosas, según el enfoque, según el puesto, según la complejidad, según el nivel educativo de la persona que opera. Es decir, me permite aproximaciones diferentes a problemas. Y por supuesto que todo esto que estamos hablando no reemplaza a los procedimientos tradicionales, en absoluto, son complementarios, son, documentos que estandarizan el trabajo y que me ayudan a que sean más, más educativos o más ilustrativos en ciertos puestos, pero no en todos. Si yo tengo que escribir un manual no sé, ahora no se me ocurre, pero hay, no sé, el manual de calidad, por ejemplo, seguramente tiene que ser un documento escrito en el estilo relato. Seguramente es la mejor forma de hacerlo, ¿no? No voy a hacer un TWI para un manual de calidad en una empresa. Bien, la clave probablemente para todo esto como comentario final, ya me estoy pasando del tiempo, de la explicación. Una vez vi una película, creo que era Gravedad, una película que transcurre en el espacio, em, y me llamó mucho la atención un detalle, y es cuando bueno, la protagonista está suspendida en el espacio, perdida, y entra a una nave deshabitada, china. La protagonista es norteamericana, entra en una nave china, la presuriza, habilita el aire, bueno, para poder comandarla y volver a la Tierra, y las instrucciones, todo el instrumental está en chino. Entonces toma un manual que está en papel, una nave espacial, pero con un manual en papel, y el manual tiene dibujos. Y en base a los dibujos se orienta y se da cuenta cuáles son los botones que tiene que apretar. Eso es un manual escrito para todos, para cualquiera que pueda abordar la nave. Entonces, eh, eso es un procedimiento. No hace falta encender una computadora para tener una guía. Ahí no importa el idioma, no importa la situación, es una nave a la cual no abordó nunca y sin embargo tiene las instrucciones básicas en un lenguaje que cualquiera puede entender. Y ese es, después de todo, el espíritu de un procedimiento. Bien, ahora vamos a la segunda parte del webinar, que está abierta a las preguntas que quieren hacer o si quieren comentar algún caso de interés que quieran compartir. Lo que sí les pido eh, que sean breves en las descripciones para dar lugar a todos. Pueden comunicarse por el chat o por el micrófono. En el chat hay... Ingeniero, Sí. eh, este documento también se puede utilizar para el tema de paradas de planta. Sí, supongo que sí. Eh, para documentar una secuencia, un desarme de un equipo, por ejemplo. Puede ser. Por decir, usted sabe que hay empresas que hacen paradas de planta de ciertos equipos que después de hacer esa parada de planta y entran nuevamente en funcionamiento, ellos programan por decir a 10 años, 15 años que ese equipo no se puede mover porque si se para la planta usted sabe que son cuántos millones que por hora se pueden perder, ¿no? O cuántos miles se pierden por hora. Entonces, creo que serviría eso para como un documento fiel que puede quedar para otras personas que se incorporen en un futuro a la organización. Sí. Sí, 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 por supuesto que sirve. Sobre todo si la parada es una secuencia de actividades que, salvo algunos trabajos que se agregan, y que es siempre la misma, ¿no? O sea, el equipo, la planta se para y hay que hacer ciertas cosas que siempre son las mismas. Y lo mismo para la puesta en marcha. Y quizás durante la parada también hay muchas tareas que se hacen siempre, independientemente de que siempre hay muchas otras que se agregan
porque se acumulan órdenes de reparación de muchos equipos que fueron fallando en el interín. Para paradas de planta, en particular, vimos en otro webinar, por ahí no tanto para parada de planta, que es algo muy grande, pero para paradas de equipos vimos otro documento que es el ANFE, aplicado a paradas de equipos, que es una herramienta bastante útil para prevenir y para trabajar el qué pasa qué pasa si las cosas no salen como uno quiere. Tengo algunas preguntas por el chat. ¿Qué diferencia tiene un TWI con una hoja de trabajo estándar? Bueno, la hoja que mostré como hoja de proceso es una hoja de trabajo estándar. Así que probablemente es el diferencia de formato y bueno, como dijimos, cada una tiene ventajas y desventajas según dónde se, dónde se aplica. ¿Qué diferencia tiene un TWI con una lección en un punto? Lección en un punto. Sería bueno que alguien de la audiencia me aclarara qué es lo que quieren significar con lección en un punto. Así, con ese nombre no lo he visto. Adrián, Sí, Karina, habla, buenas noches. hola. ¿Qué tal? Cuando yo trabajaba en SKF se usaban, la lección de un punto muestra no todo el proceso, sino algo clave que tiene el proceso que no hay que olvidarse. Es bastante similar Ah, a lo que vos mostraste hoy, pero lo que notamos que lo que mostraste hoy está más estructurado. Las lecciones de un punto, por lo menos que teníamos nosotros, era así como lo que vos decías de la película Gravedad, una foto y muchas veces estaba así sí, así no. sí, sí. Sí. Ok, Sí. También ok. se conoce como single point lesson en inglés. Claro. Sí, sí. Bueno, sí. Lo he visto más como el así sí, así no, ¿no? O sea, el tilde y la cruz roja que dice, bueno, así, esto así no pasa, ¿no? Gracias. Profesor, profesor, Sí, ¿hay una diferencia entre la hoja de proceso y el diagrama de análisis de proceso? ¿Es lo mismo? el diagrama de análisis de proceso. ¿Qué sería? En la- ¿Como el que flujograma? como el flujograma, pero contiene, se describe a nivel de operaciones, actividades de demora, actividades de transporte, actividades de inspección. Sí, como dijimos, en todos los, o sea, esto no pretende ser una lista exhaustiva que contenga todas las opciones, ¿no? Todas las variantes son buenas si están aplicadas correctamente, ¿no? Al proceso que Ujú, aplica. ¿No? correcto. Así que no estoy queriendo decir con esto que todo lo demás no aplica o no sirve, ¿no? Hay preguntas. Como este documento es un resumen que ayuda al operario o trabajador que la realiza, sería bueno que la actualización de este documento. Bueno, si entiendo bien, como todo documento, dijimos, tiene que ser actualizado ante cambios o revisiones periódicas, como sucede eh, con cualquier documento, ¿no? Independientemente de quién lo generó, debería estar firmado por calidad. Bueno, sí. Igual esto depende mucho de cuál sea la- cuál sea el flujo de autorizaciones de una empresa, ¿no? O sea, si calidad tiene que firmar todo, sí, debería firmarlo. Eso es, eh, o sea, no hay que tomar estos documentos como cosas que se salen del circuito natural que tiene cualquier empresa, ¿no? O sea, hay cosas que son, o sea, se rigen por las mismas reglas de autorización y emisión y de escritura como cualquier otro documento. Sí, Profesor, ¿cuándo usar el diagrama de flujo y cuándo usar la hoja de proceso? bueno, justamente el diagrama de flujo tiene la ventaja de que muestra
los puntos de decisión, ¿no? Donde la cosa va para un lado, va para el otro, o hay decisiones múltiples que hay que tomar, como lo mostrábamos en el ejemplo. Una hoja de proceso es más una secuencia. Explica bueno, el paso 1, 2, 3 y seguramente también ilustra acerca de la distribución espacial de los elementos Ok. o los pasos, si hay que moverse, que se tienen que dar, ¿no? Pero, eh, pero, por ejemplo, en una hoja de proceso es muy difícil incluir las decisiones. O sea, si Claro. los puntos de decisión es muy difícil reflejarlos en una hoja de proceso. En Ingeniero, una, sí, creo que como un ejemplo de hoja de proceso podría ser las fábricas que hacen automóviles, ¿no? Ahí puedes plasmar cada proceso y la secuencia de cada uno hasta que el vehículo sale ya con sus llantas, pintado, con todos los acabados habidos y por haber. y bueno, ahí una hoja de proceso sería por cada puesto, ¿no? Por ejemplo, la persona que coloca los asientos del vehículo, bueno, tendría una hoja de proceso que muestra la herramienta que tiene que usar, cómo se tiene que mover. Eh, por ejemplo, el último caso donde vi mucho de hojas de proceso era en una planta de fabricación, o montaje de teléfonos celulares, donde había líneas de más de 30 operarios, uno al lado del otro, y donde el aparato se iba construyendo de a poco, puesto por puesto. Entonces cada uno tiene, ahora no voy a hablar en pasado porque esto existe, cada uno tiene en el frente la foto con los elementos que tiene, de los cuales tiene que disponer, y la ubicación espacial de ellos, ¿no? O sea, sabe, o sea, un teléfono, un celular cuando está en periodo de fabricación es irreconocible, ¿no? O sea, es apenas una placa con algunas cosas, no tiene forma de nada. Entonces la hoja de proceso le dice, bueno, tiene este film con estos dos tornillitos, con esta otra cosa, y tiene este tornillo mecánico imantado para tomar los tornillos y atornillarlos, o tiene una prensa. Bueno, esos elementos, él levanta así, los tiene en la foto y mira así y tiene en la misma distribución. Y sabe cómo tiene que estar distribuida cada cosa para que el trabajo se haga de manera óptima. Tengo comentarios. Es una buena herramienta para documentar y difundir información relevante. Se podría aplicar TWI para implementar los nuevos protocolos sanitarios relacionados con la COVID en plantas de manufactura. Sí, la verdad que sí. Sí, porque da mucho para explicar, bueno, por qué es importante, o cuáles son los puntos clave, qué sé yo, por ejemplo, usar el tapabocas, que es importante taparse también la nariz. ¿Por qué? Porque a través de la nariz respiramos y nos tapamos solamente la boca, etcétera, etcétera. Cuando trabajé en la industria automotriz, General Motors pedía este tipo de formato como hoja de operación estándar, solo que ellos agregan una columna adicional, qué, cómo, por qué y puntos clave. Además agregaba los tiempos de ciclo y los movimientos del operador. Sí, perfecto. Sí, sí, o sea, uno puede agregar información. Si lo que más o sea, hay casos donde yo he usado, por ejemplo, un flujograma y agregando bloques que simbolizan tiempo. Entonces le agrego un elemento más al flujograma, que es el tiempo que demora cada bloque, como una información. Eh, Nosotros, en nuestra experiencia de usar TWI, utilizamos la herramienta para difundir de manera sencilla actividades específicas de prevención de COVID, incluida en acciones de producción o administrativas. Esto nos dice Delicia, gracias por el aporte. Dice Karina, el flujograma y Swimlane muestran todos los pasos de un proceso. Esta herramienta TWI no necesariamente muestra todos los pasos, ¿verdad? Es más para remarcar algo crítico.
Yo diría que muestra todos los pasos. Yo lo asimilo siempre a un procedimiento, o sea, si una persona tiene que ejecutar una tarea, como el molinero que vimos, todos los pasos que están ahí son todos los que tiene que ejecutar. Los que no están ahí serían como pasos triviales, que son propios de su oficio, y si no, deberían estar, porque en todo caso uno debería preguntarse si hay un paso que no tiene ningún elemento crítico para destacar, en realidad vale la pena escribirlo, no vale la pena, ¿por qué tiene que estar ahí? ¿No? O forma parte de otro, del paso anterior o el paso siguiente. En ese sentido, yo creo que sí, que debería mostrar todos los pasos de una tarea. Lo que sí puede pasar, que me ha pasado, es que se empieza a complejizar, y cuando uno dice, pero ¿por qué se está volviendo tan complicado? Es porque seguramente hay un punto de decisión, y eso complica porque el Claro. TWI es lineal, Mm, o por ahí hay dos personas que toman parte del proceso, ¿no? Entonces habría que pensar si, bueno, de separar de alguna forma y digamos, o con otra columna o destacándolo ahí, qué es lo que hace cada uno para diferenciarlo, porque en el formato no está preparado para eso, o usar otro documento o hacer un TWI para cada uno, si son puestos bien diferenciados, ¿no? Por ejemplo, alguien que carga y otro que piquea, no sé. O sea, por ahí conviene ujú. separarlos. ¿Hasta qué punto es recomendado en extensión de pasos un TWI? Es decir, ¿existe un máximo de pasos? ¿Cuándo se vuelve más recomendable un procedimiento? Está buena la pregunta. El tamaño ideal para un TWI es una hoja paisada, cosa de que uno la pueda colocar en una filmina en el frente del puesto de trabajo. Si ocupa más de una hoja no hay problema, ¿no? Ahora, si son muchas hojas, habría que preguntarse si es la mejor forma, ¿no? Eh, pero la verdad es que no hay una regla práctica. Obviamente que si es muy complejo y requiere muchas hojas, uno debería preguntarse si no está escribiendo de más o si realmente es aplicable ese formato, ¿no? Pero no hay una regla que sea taxativa en este sentido. Bueno, por lo que veo hay gente que sí lo usa, así que eh, está bueno. Si hay alguien que use el TWI, como por ejemplo Delicia, no sé si se animan a hablar, sería bueno contar cómo les va con el TWI, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? Mi Hola. nombre es... ¿Qué tal? Buenas noches, llamo bueno, estoy acá desde Lima, Perú. Mm. Nosotros ya tenemos aproximadamente 10 años utilizando TWI. Uf, Sí, bastante tiempo. Y puedo decir de que dentro de la experiencia y de los a prueba y error que hemos podido encontrar, lo principal que se debe considerar para aplicar TWI es que las personas que lo elaboren deben ser personas que conozcan la actividad que quieren documentar, ¿no? Se busca básicamente que sea bastante escueto, con palabras que sean sencillas, amigables de entender y que sean de una comunicación directa, entendible para cualquier nivel al cual está dirigido. Nosotros normalmente vamos a niveles de operarios en un caso, para que sea un lenguaje fácil y ellos lo puedan visualizar. Tratamos de que sea en el menor número de pasos, con lo cual ellos también puedan familiarizarse y no lo vean tan complejo. Cuando cuando lo vamos dirigido a un nivel como parte administrativa, dependiendo del lenguaje, sea la parte de IT o de repente el nivel de comercial, ventas, siempre tratamos de
poner un vocabulario acorde a lo que ellos puedan interpretar, de tal forma de que ellos se familiaricen, eso como una etapa de implementación. Pero el TBWI es justamente como es parte de la mejora continua, ¿no? Si tú ves que tu proceso o la actividad que estás documentando ha sufrido una mejora, una modificación, ya sea porque es mucho más factible trabajarlo, entonces se puede renovar, se puede actualizar eso. Disculpe, estoy acá con No, una está familia, bien, estoy con mi familia. está Disculpe. bien. Entonces, dependiendo de a qué público te dirijas, dependiendo a qué público te dirijas, el lenguaje que debas de aplicar tiene que ser lo más sencillo posible. Por otro lado, el TBWI no es exactamente un procedimiento, porque no estás hablando de todo un proceso completo. Lo que busca, al menos nosotros lo vemos como TBWI desde la parte documentaria para actividades específicas, ¿no? Obviamente sin llegar al light point, que es el línea de punto, donde ya es sobre acciones muy específicas, ¿no? Como cómo colocar una tuerca o cómo hacer una operación muy básica. Pero en esos casos preferimos ver qué es más fácil también para ellos, a qué público va dirigido para que lo pueda entender. Pero el documento es solamente el complemento, porque nosotros tenemos un equipo de personas que que están capacitados para enseñar a nuevos capacitadores, de tal forma que la información se haga de manera en cadena, ¿no? Yo capacito a alguien que tenga ciertas competencias y habilidades blandas, y con esas habilidades y tenga empatía para llegar al público también, permite difundir mi red de comunicación a todos los niveles, ¿no? De tal forma de que la dirección ve que sus objetivos van direccionados a todo el nivel de la organización. Eso es lo poquito que puedo decir. No, sí, sí. Este, y una pregunta, más o menos ¿cuántas páginas tienen en promedio los TWI que tienen en uso? Normalmente buscamos que sea de una sola página. Bien. Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos en la posición de que el público, quien lo va a leer, no tiene por qué verlo engorroso. Tiene que ser muy amigable y básicamente entendible. Pero hay actividades específicas que sí requieren a veces más de una hoja, y lo máximo que queremos llegar es a una página y media. Entonces, ¿por qué? Porque a medida de que, como usted ya lo había comentado, y totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho, es que a medida que se va haciendo más complejo la herramienta o la actividad que quieres, ya no se puede enmarcar solo en un TBWI, ya tienes que entrar a hacer ya un proceso. Entonces tú tienes que definir bien qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres hacer un proceso? ¿Quieres documentar un procedimiento, un proceso en base a un procedimiento que tiene mucho más lineamientos, o quieres establecer una actividad específica apoyada con información visual que de repente se pueda materializar en el campo directo? Porque el TBWI como documento es solo el apoyo, es solamente es una parte de toda la estructura como herramienta que es TBWI, ¿no? Bueno, gracias, Delicia. La verdad es que, bueno, me tranquiliza saber que opinamos lo mismo. Y también en cuanto a la duración o a la longitud de los documentos. Eso también responde la pregunta de Tatiana sobre la longitud de la cantidad de pasos, ¿no? Una consulta, ¿ustedes tienen un archivador en planta de los TWI a vista de todos los operadores, o cómo acceden a ellos los operadores? Así, lo que te pido es brevedad, porque estamos acercándonos al final. Sí, Una pregunta para sí ti. tenemos
pero como es continuamente revisada y se va actualizando por versión, como lo que hacemos en un procedimiento o en un instructivo. Claro, Ahí pero, no pero hay, supongo que todos están a la vista del operador en el puesto que tiene, ¿no? sí, sí, Ok. sí. Usamos mucho lo que es fábrica visual para que esto sea difundido y incluso ejecutable a la actividad o a la máquina, si es posible, o a lo que quiere dirigir. Bien, bien. Eh, bueno, entonces, vimos estas opciones que son, como decimos siempre, en primer lugar, complementarias a la documentación que existe en la compañía. eh, como dijimos, Delicia y yo, hay distintos formatos de documentos, distintas formas de abordar. Depende todo esto básicamente de la estructura de la organización, de la complejidad de los trabajos, de la naturaleza de los mismos. Así que esto estaría, digamos, enmarcando esta charla. Estamos con 2 minutos y medio para terminar. Antes de que se empiecen a ir en masa, les quería agradecer la paciencia y que se hayan quedado a esta hora, una hora para escuchar cosas técnicas. Muchas gracias a quienes han estado preguntando y aportaron. A Ivana, a Delicia por participar, Karina también. Y les eh, aprovecho para comentarles que el miércoles próximo vamos a volver a hablar sobre un tema que ha concitado bastante interés, que es el de mapas de proceso. Tiene algún parentesco con pero está orientado para otra cosa. Ahí vamos a ver mapas como CIPOC, como flujograma otra vez, lo vamos a pasar rápido, pero también cómo interactúa un flujograma con un mapa de flujo de valor. El 15 vamos a ver A3, vamos a simular la resolución de un problema utilizando la metodología A3. El 22 vamos a tocar un tema que nunca tocamos en estos webinars, que es la importancia de tener la carta de proyecto o el charter como una herramienta para saber para dónde vamos a ir, si queremos iniciar una mejora de algo, para saber dónde estamos parados y qué es lo que queremos hacer. Y el 29, el último webinar de julio, vamos a ver el diagrama del antes y el después, que es un gráfico muy, muy sencillo, con un par de elementos en Excel, muy, muy gráficos, para darnos cuenta si la mejora que hemos intentado hacer se produjo verdad o no. Como decimos en Argentina, si estamos diciendo que hicimos una mejora y fue en verdad una mejora, o si estamos vendiendo humo. O sea, es algo que parece, pero no lo es en realidad. Así que bueno. Bueno, de nuevo muchas gracias y bueno, en un par de días va a estar este webinar grabado y subido a la nube. Así que bueno, gracias por participar. Gracias a vos, Adrián. No, por favor. Gracias a ti, Adrián. Hasta luego. Gracias, Raimundo.